Usted puede sintonizar el servicio en Facebook luego y puede sintonizarlo también en el canal de YouTube Iglesia Embajada del Reino. A mí me parece que la herramienta de YouTube nos permite algo interesante: pausar, anotar, retroceder, avanzar, para poder entender bien la palabra. Yo sé que algunas veces, y esto es un defecto que he tratado de corregir, pero hasta ahora parece que mi lengua va ganando, hablo muy rápido. Entonces, a veces, si no le quedó claro un concepto, visite ahí YouTube, el canal de la iglesia, hágase miembro, alerte las activaciones, y así usted puede disfrutar un poquito más digerida y de forma más tranquila la palabra. Entonces, les damos la bienvenida a todos los que están en Facebook con la forma correcta aquí en la casa, como es. Un aplauso para ellos y para Dios por la vida de ellos. El tema de hoy es oración desde nuestra posición en Cristo. Yo sé que todos quisiéramos que oráramos y viéramos inmediatamente el resultado, ¿verdad? Creo que la mayor frustración que tienen los hijos de Dios, los creyentes, esos que llaman cristianos, es que a veces se ora y se ora y se ora y no vemos que muchas cosas pasen, muchas cosas ocurran. Y a veces quisiéramos poder entrar en esa etapa de aceleración de nuestra oración, o que la oración verdaderamente da resultados, que se nota que algo está pasando. Entonces, la oración es una de las cosas más importantes, ha sido una de las cosas más importantes, es una de las cosas más importantes y seguirá siendo una de las cosas más importantes en términos de la práctica de nuestra fe. El problema es que no hay un modelo de oración específico para este tiempo, y mayormente la religión se ha encargado de propagar un modelo de oración erróneo, donde lo primero que le dicen a usted, y basado en textos del Antiguo Testamento, es que si hay un pecado oculto en usted, su oración no será eficaz. Y cuando uno reconoce Romanos 10:9 y se da cuenta que ahí dice que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces, y que entendamos que Él fue levantado de los muertos, ahí hay todo, está condensado toda una enseñanza. Él es el Señor, es decir, mi vida se la debo a Él. El dinero mío no es dinero mío, es dinero de Él. Mis hijos no son mis hijos, son los hijos de Él. Jesús es el Señor. Cuando yo me someto al señorío, hay salvación. Cuando hay salvación, me encuentro justificado. Me encuentro justificado. ¿Qué es justificado? Soy declarado inocente de todo pecado. ¿Sí vamos notando cómo entramos en una posición distinta cuando tenemos la información correcta? Aquí voy a tocar algunos callos y le pido que se sintonice conmigo en el Espíritu, porque sí, desde luego que Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro, pero eso fue antes de la cruz. Es bien importante que tengamos la cruz como un punto de partida, como un antes y un después. Realmente allí fue donde nació la era cristiana, el antes y después. Entonces Él decía: venga a nosotros tu reino. Y esto estaba predicando a los judíos. Recordemos que esto era para los judíos, para aquellos que estaban haciendo la transición de judíos a hijos, porque el pueblo judío es pueblo. Los hijos de Dios somos otra cosa, es un nivel distinto. Yo no voy a decir que mejor ni peor para orgullo nuestro, es simplemente un nivel de más altura en términos de la relación, que ya para nosotros no es relación. ¿Qué es hoy día lo que tenemos con Dios? Una comunión. Entonces, bien importante que entendamos eso. Y desde luego uno revisa el Padre Nuestro y hay cosas ahí bellísimas, muy hermosas, poderosas si se quiere también, pero que en algún punto, después de la cruz, ya no aplican para nosotros. Esto es bien importante, pero muy clave, porque ese es uno de los puntos más sensibles de la práctica de la fe, ¿no? El Padre Nuestro. El problema es cuando se ora al Padre Nuestro, además sin siquiera pensar en lo que hay allí escrito, en lo que estamos orando, sino que le dicen a uno, ore, y arranca uno hoy el Padre Nuestro se ora en menos de 30 segundos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Se acabó. Lo ideal es empezar a saber qué pasa cuando estamos orando. ¿Qué es la oración? ¿Es la oración un diálogo con Dios? Sí, desde luego, es un diálogo con Dios. Un diálogo abierto, sincero, franco con Dios,
donde yo expongo lo que hay en mi corazón. Entonces podemos afirmar que es un diálogo con Dios. Pero también es el tiempo más bello porque es un tiempo de intimidad con Dios en el Espíritu. Intimidad con Dios en el Espíritu. Donde a veces simplemente saber que estoy entrelazado con Él, entender que el que se ha unido a Dios, un espíritu es con Él, me permite a mí desde el Espíritu saber que estoy verdaderamente unido, es una unidad orgánica. Y a veces es suficiente estar en ese tiempo sabiendo que Él está ahí, sabiendo que yo estoy en Él y sabiendo que somos un mismo espíritu, uno solo. Entonces aún el silencio me ministra, aún el silencio ministra el Espíritu de Dios, aún mi silencio le habla a Dios. ¿Cree usted que Dios lo conoce? ¿A usted? Enteramente. ¿Cree usted que Dios sabe todas sus cosas? Enteramente. Se dice en la Escritura que ni uno solo de nuestros cabellos es dejado sin contar por Dios. Todo lo que es del ámbito de nuestra vida, Él lo conoce y también a Él le pertenece. El tiempo de oración es también un tiempo de rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Es un tiempo en el que nosotros como embajadores, primero, ¿cuántos aquí se reconocen como embajadores del reino de los cielos? ¿Verdad? Y sé que hay algunos que no levantan la mano para nada, pero lo importante es que usted en su fuero interno se reconozca como embajador. Entonces, imagine usted un embajador, vamos a suponer el embajador de México en Estados Unidos. Y uno deberá saber que el embajador tiene contacto directo con el presidente. Es que el embajador le responde es al presidente del país que lo envió como representante a otro país. Entonces debe haber una comunicación de repente telefónica, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Y son comunicaciones que son oficiales. El embajador no llama al presidente a chismearle. Él le da reporte oficial. Y ese reporte oficial dice, en este país está pasando tal y tal cosa. Eso que está pasando, ¿conviene o no conviene a nuestro país? ¿Se alinea o no se alinea con nuestra agenda? Y ese es el reporte del embajador. Entonces, el tiempo de oración es un tiempo de reporte, en el que usted como embajador de los cielos aquí en la tierra, y decir eso es tremendo. Usted y yo somos embajadores de los cielos aquí en la tierra. En ese tiempo de oración usted rinde su informe y lo rinde de acuerdo a lo que es la posición de su gobierno. Entonces usted puede y está autorizado para hacer recomendaciones de un curso de acción, de qué es lo que se debe hacer. Pero usted jamás va a poder decirle a un presidente, yo como embajador, yo pienso que a nosotros lo que nos conviene es tal cosa. Si usted no está completamente claro en lo que es la agenda de ese gobierno, entonces usted no podrá hacer recomendaciones correctas, porque las recomendaciones que usted haga serán recomendaciones de carácter personal, de acuerdo a lo que usted piensa o de acuerdo a lo que usted cree que es bueno. Y el presidente le dirá, pues está muy bien que tú creas eso, pero es que eso no se alinea con lo que hemos dicho que es la agenda de nuestro gobierno, la agenda gubernamental. Entonces hay una agenda de nación que debe ser respetada al momento de que un embajador haga su reporte. Entonces, muy importante saber que es de acuerdo a la posición de su gobierno, no a su sentir, no a su entender. Nadie le pide su opinión en sí misma al momento de hacer un reporte tipo embajador, pero lo que sí se le pide es que considere lo que podría ser bueno o malo para su gobierno de acuerdo a la voluntad de ese gobierno. Y entonces en ese punto tengo que decir, de acuerdo a la voluntad del rey, es que debemos orar. Así oraba Jesús. Así oraba Jesús. Cuando se trató de él mismo, dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que a nosotros quizá nos hace falta. Y nos hace falta porque parece que no supiéramos lo que es la voluntad de Dios. Como nos han enseñado en la religión, entonces pensamos que no conocemos la voluntad de Dios. Y la verdad es que sí la conocemos. Porque la Biblia nos notifica de qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Entonces, si usted en su tiempo de oración está orando y nota que eso no es bueno, que es agradable y perfecto para usted y para
todos los que le rodean, su familia, etcétera, etcétera, es tiempo de replantear su oración. Sabemos, dice por ahí la escritura en el Antiguo Testamento, que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. Y eso está bien, es Antiguo Testamento, es una enseñanza que nos mostraba la necesidad de estar en Cristo después de la cruz. Pero hoy día sabemos y conocemos los pensamientos de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. ¿Sí ven cómo es? Y entonces cualquiera me dirá, pero es que es muy difícil, pastor. No, no es muy difícil. Sepa que ahora en el Antiguo Testamento Él planteó el pensamiento que tiene para nosotros. ¿Cuál es? Pensamiento de paz y no de mal, para darnos un futuro y el fin que esperamos. Jeremías 29:11. Entonces, estamos frente a un Dios que en puro amor y por el puro afecto de su voluntad nos ha llamado para que seamos hijos, pero sin embargo en ese llamado hay algo que es superior a Él mismo, es para alabanza y gloria de su nombre. Para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, todo lo que hacemos en oración, todo lo que hacemos en nuestra vida, es necesario que pase por el filtro de la alabanza y gloria de su nombre. Si todo lo que estás haciendo, si algo que estás haciendo no le da alabanza y gloria a su nombre, es tiempo de replantearte lo que estás haciendo. ¿Va conmigo? Entonces ahora me he metido bajo la autoridad, me he metido bajo el señorío de Él. Y ahora puedo entender de qué se trata orar. Al momento de orar es muy importante definir nuestra posición. Nuestra posición. ¿En qué posición estoy? En Santiago 5:16 se nos informa que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y eso ha pasado por ahí y se repite, pero no hemos entendido de qué se trata. ¿Qué es algo eficaz? ¿Qué le dice a usted la palabra eficaz? Que sirve a un propósito definido y que es bueno para lo que se creó, eficaz. O sea, vamos a hablar en términos que todos podamos entender. ¿Qué es un delantero de fútbol eficaz? El que hace goles. El que hace goles es eficaz. Pero si es un delantero y por ahí hace un gol cada 100 partidos, pues ya como que se me va de aquí. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué pasaría si a usted le dijeran que toda oración que usted hace se va a cumplir? ¿Cómo oraría? ¿Cómo oraría? ¿Estaría el mundo impactado por su oración? ¿O estaría su vida siendo beneficiada solamente por la oración? Entonces hay que pensar a la hora de orar esa posición, porque realmente la Biblia nos dice que todo lo que nosotros pidamos nos será hecho. Eso nos dice la Escritura. Y sin embargo uno no ve que eso pase, ¿no? Ahora, cuando dice en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho, es porque hay justos y hay injustos. A la manera de la Biblia, según lo vimos en el servicio pasado o el discipulado, ya olvidé, Romanos 3:10 nos deja saber que no hay ni uno justo, pero que la única manera como yo puedo ser declarado justo es estando en Cristo. Es la única forma, no hay otra. Mire, no importa cuánto diezme usted, cuánto perdone, cuánto sufra, cuánto llore, qué tanto llamado al altar le hagan aquí, qué tantas manos le pongan o le impongan o no le pongan, qué tanto haga usted en su vida, usted no podrá lograr el carácter de justo en sus propias fuerzas. Basado en lo que usted haga, no lo va a lograr, no pasa nada. Puede hacer vigilias eternas, puede hacer ayunos eternos, puede llorar una y otra vez, desgranar su corazón en lágrimas delante de Dios, y eso no lo hará justo. Justo es aquel que está en Cristo Jesús. Entonces, pero una cosa, una vez que estamos en Cristo y me entiendo como justo, entiendo que soy, recuerda que dijimos en el servicio pasado que es justo, es correcto y es inocente, ¿cierto? ¿Sí o no? El justo es el que es correcto y es inocente. Entonces la justicia se entiende a partir de un corazón correcto, un corazón que está alineado con Dios y un corazón que ya se entiende como perdonado completamente por Dios. El justo se entiende como justo y sabe que uno solo es el que santifica, sabe que Él no fue quien lo logró. El justo entonces entiende que Él es templo del Espíritu Santo, porque lo ha leído, porque lo recuerda y porque su espíritu recibe testimonio de justicia. El justo entiende que es templo del Espíritu Santo porque ha leído que dice:
¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Escúcheme, cuando yo leo eso y cuando lo digiere mi entendimiento en lo espiritual, digo, caramba, yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a morar en una casa inmunda, en una casa sucia. Ahí se rompe para mí todo aquel tema de la guerra espiritual, de pensar que un hijo de Dios puede ser sometido a guerra espiritual para liberación. Si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, ya no hay posibilidad de que un espíritu inmundo more en ti. No va a ser posible que una misma casa albergue un espíritu inmundo con el Espíritu Santo de Dios. No es posible. O sea, eso no cabe en mi cabeza. Yo no sé en qué momento la religión le dio por pensar en ese embeleco, que hijos de Dios pueden ser habitados o poseídos por un espíritu inmundo. Si es hijo de Dios, tiene un sello, el sello del Espíritu Santo. Y si es hijo de Dios, quiere decir que tiene el Espíritu Santo morando en él, y el Espíritu Santo no va a admitir un espíritu inmundo en su vida. Pero entonces es un termómetro. Pero entonces, pastor, ¿por qué aquella persona que se decía hijo de Dios terminó con un espíritu inmundo? Pues que nunca fue. Pues que nunca fue. Si es, es. Y si no es, no es. Y ese es el termómetro. Pero eso nos define una posición a nosotros. Una posición en la que estamos y de la que ya no nos movemos. Porque esa posición no fue lograda por mí mismo. Esa posición fue lograda por Él. Y no fue lograda simplemente por una palabrita. Allí hubo un acto de muerte, de sangre, de derramamiento de sangre. Y eso es bastante decir. La deuda fue zanjada y Él se levantó. El justo entonces se ha apartado de sus deseos personales, porque ahora se entiende bajo el señorío de Dios, y a la hora de orar, su oración está sujeta a la voluntad de Dios, que es, como ya lo dijimos, buena, agradable y perfecta. Imagínense un justo orando de la manera como: Señor, que caiga, pero que lo vea yo rodar por el camino. Puede que haya quien ore de esa manera, ¿no? Porque es que recuerda lo que me hizo, Señor. El justo sabe que los elementos, esto es muy poderoso, sabe que los elementos de la creación se le sujetan. Pero no solo sabe eso, está convencido y persuadido. Actúa de acuerdo a lo que conoce. Los elementos de afuera se sujetan. En el servicio pasado, ¿qué vimos? Que Josué le habla al sol y le dice: Sol, detente en Gabaón. ¿Y qué pasó? El sol se detuvo y la luna también. Vimos que Elías, un hombre que la Biblia lo define de esa manera en el contexto de esa enseñanza, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Dígame, los elementos se le sujetaron a Elías, ¿sí o no? Los elementos se le sujetaron a Josué, ¿sí o no? ¿Tenía Elías y tenía Josué el Espíritu Santo dentro de sí? No lo tenían. Piense lo que podemos hacer nosotros hoy en esa posición en la que estamos. Jesús se paró frente a la higuera y le dijo: nunca más salga de ti fruto, y la higuera se secó. Se paró frente a la tormenta y dijo: calla, enmudece, y hubo gran bonanza. Jesús sabía que tenía el gobierno sobre los elementos, estaba absolutamente convencido. Miren cómo nos notifica la Biblia. Si vamos a Hebreos 2, versículos 5 al 9. Hebreos 2, versículos 5 al 9. Y aquí ha habido una gran distracción, una gran confusión. Ha habido quizá un poco de malentendidos. Porque aquí dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿A quién? Al hombre, ¿verdad? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Eso ocurrió en el Génesis, y esa es la posición nuestra hoy día. Todo lo sujetaste bajo sus pies.
porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía, este es el ya, pero todavía no. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y aquí es necesario entender que estamos hablando de Jesús, no de Jesucristo todavía. ¿Ok? Jesús, en carne, como hombre. Jesús fue 100% hombre. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Recuerden que la Escritura nos notifica que Él subió con gozo a la cruz. Por el gozo puesto delante de Él, subió a la cruz. Y el gozo puesto delante de Él era cada uno de nosotros. El gozo puesto delante de Él era el mismo Barrabás que estaba enfrente de Él en ese momento, y al que dejaron ir para que Él fuera a la cruz, y Barrabás, que quiere decir hijo de Dios, Barrabás quiere decir hijo de Dios, pudiera caminar. Y dice entonces allí, porque convenía, no sé si estamos en el 9, voy a leer el 10 justamente para que se pueda entender. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor Jesús de la salvación de ellos. Lo perfeccionó por aflicciones, es decir, los latigazos, las escupas, la humillación, los maltratos, el cargar mismo de la cruz, la crucifixión como tal, la lanza en su costado, el vinagre en su boca, todo eso lo perfeccionó. Así fue como se perfeccionó. Estaba en ese momento en una transición, le dije en el servicio pasado, estaba en una transición de Jesús a Cristo. Entonces cuando ya está Cristo, estando ya presente Cristo, ¿dónde está? En nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos una posición, y esa posición es en la que todos nosotros debemos caminar, podemos caminar, y estará bien que camináramos. Todo está sujeto a nosotros. Los elementos están sujetos a nosotros. No se sienta hereje diciendo, lluvia, muévete. No se sienta hereje. Y no sienta que está loco. Se necesitó mucho valor en un hombre para decir, sol, detente, y se detuvo. Se necesitó mucho valor en un hombre para decir que no llueva por 3 años y medio. ¿Y a este quién le dijo que podía decirle a la lluvia? Bueno, pero lo obedeció o no. Entonces, ¿cuál es el poder que tenemos nosotros? Muchísimo, pero no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque la religión, por años y años y años, por milenios, se ha encargado de decirnos que no somos justos, que no somos capaces, que no hay poder en nosotros. Luego entonces tenemos demasiada convicción de pecado en nuestra conciencia, y eso es lo que crea realmente una barrera en nosotros, y una barrera a la hora de orar, para que esa oración tenga todo el efecto, sea eficaz, y podamos saber y decir, mi oración funciona, mi oración funciona. Una oración normal que se hace hoy día es desde la necesidad, desde la necesidad. Entonces venimos a Dios y creemos que vamos a mover el corazón de Dios, creyéndonos o dándonos a conocer delante de Él como seres absolutamente faltos de poder, faltos de lo que sea. Pero si Él ha puesto a morar su gloria en nosotros, el Espíritu Santo, ¿cree usted que Dios va a considerar cierto y correcto que usted no tiene poder? Dios le dice, hijo, estás completamente desalineado. Dios, oyendo ese tipo de oraciones, dice, estás completamente desalineado. Entonces, como hay esa concepción en nuestra conciencia, oramos desde una posición egoísta, para que yo pueda mejorar. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, que pase esto en mi vida, Señor, aquello, Señor, lo otro. Y siempre oramos desde una posición egoísta. Y ese es el grave problema. Una oración desde la necesidad siempre va a recalar en servir mis necesidades. Por eso la Biblia dice, pedís y no tenéis, porque pedís para vuestros propios deleites. Entonces, una oración egoísta. Ahora, una oración desde los deseos es una oración arrogante. Desde los deseos. Se tiene que cumplir lo que yo quiera, lo que yo diga. Arrogancia. Arrogancia, de repente alguna vez soberbia también.
Y una oración desde la posición es una oración eficaz. Es la oración que puede mucho. Porque ahora usted ya no está a expensas de las circunstancias. Es que este es el problema, familia. Como creyentes, las personas son víctimas de las circunstancias. Y se inclinan, se arrodillan a pedirle a Dios que las circunstancias no sean tan difíciles ya. Que pase este desierto. Que pase esta situación con mi esposa. Que pase esta situación con mis hijos. Y es una posición de necesidad. Y así no funciona el asunto. Pero cuando usted sabe que tiene poder y que nosotros todos estamos enlazados en la mente de Cristo y que usted tiene el poder de influir, no de gobernar, sino de influir en los demás desde su oración, entonces usted ahora ha empezado a desarrollar un modelo de oración más eficaz que va orientado a hablarle al espíritu de aquella persona desde el espíritu. Desde el espíritu, no le hablamos al alma, le hablamos al espíritu desde el espíritu. Piense que usted tiene un hijo, piense que tiene un amigo, una pareja en la cual desea influir de alguna manera. Usted ha tratado de hablar, de decir, de poner los puntos sobre las sillas, entre comillas, con esa persona y no pasa nada. Por el contrario, cada vez que se trata de hablar, los ánimos se exacerban, se va todo más delicado, más en problemas. ¿Qué tal si empezamos a enlazarnos con esa persona en el espíritu y a comunicarnos con ella desde el espíritu? Nosotros, recuerden, Él es la materia prima, Jesucristo, de todo lo creado, y por Él se sustenta todo lo creado. En la palabra de Él se sujeta todo. Ahora empecemos a hablarle a esa persona en el espíritu y desde el espíritu. El lenguaje espiritual es superior al lenguaje terrenal, porque el espíritu no levanta defensas. ¿Sí me explico? El espíritu no levanta defensas, no tiene ninguna barrera. El espíritu recibe todo. Si yo desde el espíritu le hablo a mi esposa en mi tiempo de oración, ella va a recibir de manera completa lo que yo le estoy diciendo. Y allí va a haber un cambio poderosísimo. Por eso un esposo que ore por su esposa es la mejor cobertura que la esposa puede tener. Una esposa que ore por su esposo. Es que cuando la pareja ora entre sí, el uno por el otro, lo que están haciendo es desarrollando un grado de amor que va mucho más allá del amor eros, que va mucho más allá del amor filio. Empieza a entrar en el nivel de amor agape, en un nivel de amor perfecto. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el perfecto amor cubre multitud de pecados, multitud de errores, multitud de fallas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entrar en nuestra posición de hijos. Y si somos hijos, somos hermanos, ¿sí o no? Unos con otros. Entonces, cuando yo oro por mis hermanos, oro desde un ADN en común. Desde un ADN en común. Tengo por ahí, pertenezco a un chat de la familia y hay algunas posiciones encontradas en la política. En la política. Y la única manera como ha sido posible que sigamos juntos es decir, espéreme, aquí nosotros tenemos que fijarnos en lo que nos une, no en lo que nos divide. Y lo que nos une es el apellido y la sangre de padre y madre. Y ha sido la única manera como todavía el grupo se mantiene, porque de lo contrario son unos, déjenme hablarles muy colombiano, unos agarrones tremendos, unos agarrones impresionantes. Pero gracias a que apelamos a lo que nos une, que es, entre comillas, el apellido González, pues ahí seguimos, ¿verdad? Si nosotros apelamos a lo que nos une, que es Cristo Jesús, ¿creen que habrá una forma en que nos dividan? No. Pero sobre todo, ¿seremos más fuertes? Claro. Y si entendemos algo, y yo quisiera que usted anote esto, lo dijera, lo asimile y lo piense y lo repiense. Una congregación es tan fuerte como el más débil de sus miembros. Toda congregación es tan fuerte como el más débil de sus miembros. Grave cuando una congregación simplemente está censurando al más débil de sus miembros, o al que menos viene, o al más callado, o al que menos participa, etcétera, etcétera. No, a ese hay que cubrirlo más. Pensemos de la manera como nos enseña la naturaleza. Si usted ve una manada de gacelas y hay por allí 4 o 5 leones merodeando para ver a cuál gacela devoran,
¿en quién ponen los leones el ojito? En el más débil, en el más enfermo, en el más viejo o en el más jovencito. Ahí pone el devorador su ojo. ¿Qué hace la manada inteligente? Rodea a aquel que es más débil, lo rodea. Parte del termómetro que nosotros tenemos es entender que debemos rodear al más débil. Y eso ocurre en nuestro tiempo de oración, pero también en lo físico, también en lo material. La oración eficaz del justo entiende la posición que tiene en Cristo, y la posición que tiene en Cristo es una con Él. Él está al mismo nivel del Padre. Esto es como cuerpo. Recuerden que dice Colosenses 9, Él habita corporalmente, es decir, aquí todo, corporalmente, la plenitud de la deidad. Deidad es la naturaleza divina, ¿ok? En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Ya no hay forma de que yo le hable a Dios desde este nivel, porque es que Él está aquí y yo aquí. Ahora, y nadie se equivoque, nadie se haga daño, ahora sin problema, nosotros estamos al mismo nivel de Dios. ¿O no ha leído Efesios 2:6? Juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales, a la diestra de la majestad. Estamos al mismo nivel. Eso lo entendió Moisés. Y cuando Moisés, vamos a leer Éxodo 32, 7 al 14, bien explicadito para que se pueda entender. Éxodo 32, 7 al 14. Créame que yo por mucho tiempo estuve meditando en esta palabra y la leí y la releí y la busqué y la busqué. Y lentamente he ido encontrando todo el asunto del espíritu en el que se movía Moisés en ese momento. Éxodo 32, 7 al 14. Y dice allí, ¿está conmigo? ¿Lo tiene? Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y yo veía eso y decía: Dios pidiéndole permiso a Moisés. Dios pidiéndole permiso. Déjame que yo, ¿cómo? Y lo leía otra vez y me era difícil entender. Entonces Moisés oró. ¿Qué dice ahí? Oró. No dice habló, no dice gritó, no dice. Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, porque esto es orar con Dios. Un diálogo abierto, cara a cara, franco, sincero, honesto. Pero además es un diálogo que tiene que estar influido desde el conocimiento que yo tengo de Dios. Y esa es la oración que vemos en muchas personas. El conocimiento que tienen de Dios es un Dios castigador, es un Dios prepotente, es un Dios absolutista, es un Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es la posición que tienen y desde esa posición oran. Pero Moisés oró delante de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Corrección número 1. ¿Qué le había dicho Dios? Tu pueblo. ¿Qué le dice Moisés? Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo. ¿Por qué contra tu pueblo que tú sacaste? Pero Dios le había dicho: tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Y él le dice: tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Esto tiene que estar muy claro en nosotros. Este tipo de oración es muy adelantada para ese tiempo. Porque le digo, estamos hablando de un Moisés que todavía no tenía el Espíritu Santo en él. Allí no moraba el Espíritu Santo en Moisés. Pero él conoce el carácter de Dios.
sí que lo conoce. Él ha tenido a lo largo del tiempo una relación, no una comunión todavía, una relación con Dios. Pero esa relación le ha servido a Moisés para conocer el carácter de Dios. Y él está hablando de la posición que entiende. Él conocía a Egipto, porque recuerde, este había sido criado en el palacio de Faraón. Entonces él conocía a Egipto. Él conocía cómo pensaba Egipto. Y conocía también cómo pensaba Dios. Y conocía lo que le convenía a Dios en ese momento. Y le dijo, espéreme, vamos a parafrasear esto aquí. Le dijo, Dios, si tú matas a este pueblo, los egipcios se van a reír de ti. Van a hacer escarnio tuyo. Y van a decir, lo sacó de allá, les abrió el mar, nos puso 10 plagas, les abrió el mar y todo el rollo. ¿Para qué? Para matarlo en el desierto. Ja, ja, ja. Qué gran Dios. Eso es lo que va a pasar Dios. Y le dice, no conviene. A tu gobierno, a tu reputación, eso no le conviene. Ahora es tiempo de que yo le recuerde algo. Y se lo recuerde para que quede grabado en su mente. La reputación de un padre está íntimamente ligada al nivel de vida que puedan tener sus hijos. Buen padre o mal padre. La reputación de un rey está íntimamente ligada al nivel de vida que tengan sus súbditos, los habitantes de ese reino. Entonces lo que aquí le está diciendo Moisés a Jehová, a Dios, es que si usted los destruye, usted será el hazmerreír de Egipto. Será el hazmerreír de Egipto. Y escuche lo que dice en el versículo 10. Perdón, vamos más adelante. En el versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Porque todos estos que venían eran, entre comillas, hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí estaba toda la simiente. Pero me llama la atención algo que es muy interesante de reconocer. Dios le ha dicho, déjame que se encienda mi ira en contra de este pueblo y yo haré de ti una gran nación y te daré grandes cosas. Él no tuvo una posición desde la necesidad, ¿se da cuenta? No, Moisés no dijo, a mí no me interesa lo que hay aquí para mí, a mí me interesa lo que hay aquí para Dios. A mí me interesa que este pueblo siga confiando en que las promesas de Dios son leales, son sinceras, son honestas y se cumplen. Entonces le dijo, acuérdate de la promesa que hiciste y acuérdate que tú eres Dios y prometiste. Dígame, ¿fue un diálogo honesto, sincero? ¿Sí o no? ¿Fue un diálogo que partía desde la necesidad o desde la posición de embajador y le estaba recomendando a su rey un curso de acción? Por eso se da entonces lo que dice en el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Porque fue Moisés el que le dijo a él, vuélvete del dolor, del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Estamos viendo un simple mortal hablándole a Dios para decirle, vuélvete del mal y arrepiéntete. Espéreme. ¿Que esto pueda ocurrir? Sí, ocurrió en el Éxodo. Sí, ocurrió con Moisés. Y Moisés estaba lejos, pero lejos, lejos de tener lo que nosotros hoy tenemos con Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿cree usted que la oración de Moisés fue eficaz? Muy eficaz. ¿Cuántos se salvaron con la oración de Moisés? Muchos, ¿verdad? Muchísimos. Yo no me atrevo a hablar del número, pero fueron muchísimos. Puedo decir fácilmente que era más de 1 millón. ¿Qué tal si nosotros entramos un poquito más? Por eso es que el apóstol Pablo en sus epístolas recomienda tanto y de tal manera que conozcamos a Dios. Por eso él dice que es desde el conocimiento de Dios, desde el conocimiento de Dios, desde el conocimiento de Dios. Conocer a Dios es poder entrar en sus terrenos y tener ese diálogo, esa oración con Él franca, abierta, sincera y honesta, en la cual yo puedo influir en el pensamiento de Dios, sabiendo que su pensamiento es bueno, que es bueno para nosotros, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero si no la conozco, entonces ¿cómo puedo influir en esa voluntad? ¿Puedo influir en la voluntad de Dios? Bueno, Moisés, usted vio, influyó. ¿Pero de qué manera? Desde la posición. Desde la posición. Moisés oró lejos del egoísmo.
oró lejos de la arrogancia. Él oró en un profundo conocimiento del carácter de Dios y reclamando bendiciones para otros. Acuérdate de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Este pueblo no. Él oró y la oración de él fue efectiva. Con esto en mente quiero cerrar aquí. ¿Cuál es nuestra oración de hoy día? Para nuestros propios deleites. Yo no le digo que es inválido orar por aquellos seres que amamos. Claro que sí. Pero no es válido orar por ellos desde la necesidad, sino desde la posición. Entendiendo que Dios es espíritu y que tú, unido con Dios, eres un solo espíritu con Él. Entonces aquí hay una posibilidad de gobernar sobre las circunstancias para dejar de ser gobernados por las circunstancias. Y les quiero repetir, los pensamientos son causa, las circunstancias son efecto. Vivimos en un mundo que está cruzado por la causa y el efecto. Si quiere, siembra y cosecha, donde los pensamientos son semilla y las circunstancias son cosecha. ¿Queremos cambiar lo que vivimos? Cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Queremos cambiar a otros? Empecemos por cambiar la identidad nuestra. Yo no le digo que cambie usted. El ser humano pervertido como fue, a partir de Romanos 3:10 se puede entender eso, no tiene cambio. No podemos pensar que un ser humano va a poder mejorar porque entró en una religión o en un credo, en una doctrina o en un dogma. No. Tú y yo no tenemos nada, ninguna posibilidad de mejorar. Tanto en un estadio como en otro, tanto en las tinieblas como en el reino de luz del amado Hijo. No hay posibilidad de mejorar. Si estamos fuera de Jesús, estamos en una absoluta perversión. O sea, somos absolutamente pervertidos si estamos fuera de Jesús. Pero si estamos en Jesús, entonces somos justos, absolutamente justos. Y desde la posición de justos vamos a orar y vamos a influir en nuestras circunstancias. Deja ya de ser víctima. Sácate de la mentalidad de víctima. ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué siempre me faltan 10 para el peso? Fuera de esa mentalidad. Tú en Cristo tienes todo lo que necesitas. ¿Qué es lo único que ahora se exige de parte de ti? Que lo manifiestes desde el entendimiento. No eres víctima, tú eres vencedor. La escritura te lo dice, tú lo recitas en una alabanza, tú levantas brazos, tú te pones contento, pero eso es mientras los 10 minutos de la alabanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Wow, qué bien, bravo, bravísimo. Y ahí anda la mitad de semana otra vez con la cabeza abajo, arrastrando los pies, porque es que no puede ser que esta vida mía. Te dejas gobernar por la actitud de otros. Te dejas gobernar por lo que otros hicieron. Te dejas gobernar por lo que otros dicen. Te dejas gobernar porque quizá una puerta se cerró o porque para otro una puerta se abrió. Te dejas gobernar por un montón de cosas. ¿Hasta cuándo? Si la posición nuestra en Cristo es de vencedores, entremos en la mentalidad de vencedores. Una vez que tú entras en la mentalidad de vencedor, tu pensamiento va a ser un pensamiento de vencedor y las puertas se van a abrir a tu favor siempre. Porque ya lo hemos dicho. Tú eres un ente vivo para el escáner. El escáner es el Espíritu de Dios, por llamarlo de alguna manera. ¿Te ha pasado que vas, o sea, a una oficina de edificios, al aeropuerto, aquellos sitios donde hay puertas que se abren por escáner? ¿Sí? Y tú sabes que vas caminando y ves la puerta cerrada, ¿cierto? Para este ladito que es como mejor. Ves la puerta cerrada y a esa puerta sigues caminando un paso más y sigue cerrada, y un paso más y sigue cerrada. Pero de repente estás lo suficientemente cerca y un paso más y la puerta se abrió. ¿Se abrió a quién? A aquel que viene. Se abrió a aquel que tiene el calor que hace mover el escáner. Y nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo unidos con Dios. Y el mundo entero está sujeto a ese Espíritu. Está sujeto a ese Espíritu. Leer Génesis desde este entendimiento nos abre el entendimiento para saber lo que somos hoy día en Cristo. Y nos aparta completamente de la posición pecaminosa, de la posición pecadores, y nos mete en la posición de justos. Porque lo que pasó en el Génesis es que Adán tenía, y a Adán se le había dado el gobierno.
pero lo perdió por rebelde, porque decidió escuchar otra voz. Y hoy hay demasiados hijos de Dios que están escuchando más la voz del mundo que la voz de Dios, que viene dentro de ellos, que sale dentro de ellos, y no son capaces de procurar palabras para el mundo para empezar a gobernar las circunstancias. Entonces, frente a la mentalidad de víctima, mentalidad de hijos. Es todo lo que puedo decir. Frente a mentalidad de víctima, mentalidad de hijos. Si tu oración no está diametralmente marcada por la mentalidad de hijo, por la mentalidad de poder que está en el hijo, entonces todavía te falta un poquito más de identidad. Te falta seguirte discipulando, te falta seguir entender la cruz como un punto de partida, no como un punto de llegada. La cruz no es un punto de llegada, es un punto de partida. Y conviene que lo entendamos. Es un antes y un después. Tú eres uno antes de entender la cruz y otro después de entender la cruz. Si nuestra mentalidad no está completamente filtrada, impregnada, impactada por lo que ocurrió en la cruz, entonces todavía estamos en la mentalidad de creyentes. Y esa mentalidad de creyentes sigue siendo la mentalidad de víctima. Y la mentalidad de víctima te lleva a una mentalidad que es mucho más dañina. Me pongo bajo la autoridad de un humano. Llámese pastor, llámese profeta, llámese X, Y o Z. Pero estando en mentalidad de hijos, tú entiendes que el pastor tiene una posición de maestro para enseñar la palabra, para decirte de lo que se trata, y a partir de ahí el Espíritu Santo te va a revolucionar todo lo que te enseñan y te va a llevar a la posición correcta. Pero es en el Espíritu Santo. Yo, Pedro González, no puedo llevar a nadie a la posición que lo ha llevado ya el Espíritu Santo. No hay posibilidades. Y como tal, me entiendo que soy uno entre todos. Familia, si esto se entiende, nuestra oración empezará a producir resultados más eficaces para nuestra familia, para nuestra vida y para el mundo. Para el mundo. El mundo necesita hijos de Dios entendidos que estén orando desde una posición correcta. Hay demasiado odio en el mundo, hay demasiadas guerras en el mundo, hay demasiados conflictos en el mundo, hay demasiada mentira en el mundo, hay demasiada corrupción en el mundo. Pero nosotros, como ese faro de luz, nosotros como esos hijos entendidos, nosotros como la voz autorizada que está aquí, debemos empezar a influir en lo que está afuera. Y no es necesariamente haciendo marchas, no es necesariamente subiéndonos a un helicóptero a tirar aceite sobre las ciudades, no es enterrando Biblias. Todo eso son prácticas de religiones, prácticas que están completamente desfasadas. Es hablando, y hablando de la posición de hijos. Te voy a invitar a que te pongas de pie, pero entendiendo que a partir de ahora tu boca, si se ha de abrir, se va a abrir en poder, se va a abrir en autoridad, pero sobre todo se va a abrir en conocimiento del Dios vivo, del Dios altísimo. ¿Cuánto conoces de Dios? Va a determinar el poder y la eficacia de tu oración. ¿Cuánto conoces de Dios? Yo conozco de Dios el carácter justo, el carácter benévolo, misericordioso, la fidelidad, la lealtad. Pero ¿qué más conozco de Dios? ¿Será eso todo lo único que tengo que aprender de Dios? Cristo me enseña a mí de Dios. Él y Dios son uno y el mismo. No hay división.